¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día 12, en el cual estaremos viendo más deformaciones del culto a María, ¿no? Continuando con el mismo tema de ayer, estaremos viendo en este caso los numerales del 97 al 104, ¿no? Ya hemos pasado los primeros 100 numerales de estos cerca de 273 numerales del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. Comencemos entonces. Recordando un poco el tema de ayer, ¿no? Estábamos hablando sobre las devociones falsas antes de entrar al tema de la verdadera devoción mariana, ¿no? Y nos presentaba el autor, ¿no? Que hay 7 tipos de devociones falsas, ¿no? El día de ayer vimos los devotos críticos, escrupulosos y exteriores. Y el día de hoy estaremos viendo a los devotos presuntuosos, inconstantes, hipócritas e interesados. Al final de esta parte hay una especie de conclusión o resumen sobre los 7. Entonces ahí, bueno, revisaremos rápidamente cada uno de ellos. Comencemos entonces con los devotos presuntuosos. El autor dedica bastante espacio, ¿no? Un texto bastante extenso para hablar sobre estos devotos presuntuosos. En esencia, en resumen, podríamos decir que son lo contrario a los devotos escrupulosos, ¿no? Los devotos escrupulosos eran aquellos que decían que no se debía tener una fuerte devoción mariana para cuidar la devoción a Jesucristo, ¿no? En cambio, los devotos presuntuosos son aquellos que consideran de alguna forma tan milagrosa o tan gratos los dones de la devoción mariana, que consideran que en realidad no necesitan esforzarse para vivir una vida verdaderamente cristiana, ¿no? Es como que el opuesto en ese sentido, ¿no? Vamos a leer un poco sobre lo que va diciendo el autor sobre estos devotos presuntuosos en los siguientes slides, porque sí tiene un contenido bastante interesante, ¿no? Por lo menos algunas frases. Leemos bueno, de forma un poco rápida entonces. Los devotos presuntuosos son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos de lo mundano. Bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen, esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia o la injusticia, etc. Duermen pacíficamente en sus costumbres perversas, sin hacerse mucha violencia para corregirse. Confiados en que son devotos de la Santísima Virgen, se prometen a sí mismos que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión ni se condenarán porque rezan el rosario, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía del Santísimo Rosario, a la del escapulario u otras congregaciones llevan el hábito o la cadenilla de la Santísima Virgen, etc., ¿no? Entonces es un poco lo que decíamos, ¿no? Como viven devociones exteriores, consideran de que no caerán en la perdición eterna de su alma, ¿no? Y en realidad juegan con su vida de alguna forma, ¿no? Porque nadie puede asegurar que tiene su vida o su alma salvada para la eternidad. Continúa el autor. Cuando se les dice que su devoción no es sino una ilusión diabólica y perniciosa presunción, capaz de llevarlos a la ruina, o sea, al infierno, se resisten a creerlo. Responden que Dios es bondad y misericordia, ojo y cuidado aquí, que no nos ha creado para la perdición, que no hay hombre que no peque, que no morirán sin confesión, que basta un buen Señor peque a la hora de la muerte. Y añaden que son devotos de la Santísima Virgen, que llevan el escapulario, que todos los días rezan puntual y humildemente 7 Padres Nuestros y Aves Marías en su honor, y algunas veces el rosario o el oficio de la Santísima Virgen, que ayunan, etc., ¿no? Entonces, tener cuidado con ese sentido, ¿no? Porque, de hecho, esto a veces pasa también entre nosotros, ¿no? Este sentido de que, no, Dios es bondad, Dios es misericordia, y nos olvidamos que también Dios, que es perfecto, también es justicia, ¿no? Entonces caemos en una especie de misericorditis y creemos que todo debe ser perdonado, que el camino del cristiano es una especie de paz en la cual no hay esfuerzo, que no necesitamos crucificarnos con Cristo en la cruz, que ella lo hizo por nosotros. Entonces deformamos la verdadera devoción a Jesucristo también, ¿no? Entonces tener cuidado con ese sentido. Dios es misericordioso, pero no es conveniente, digamos, tentar su misericordia, porque de hecho nosotros que tenemos un discernimiento
no perfecto sobre estas materias, no sabemos hasta dónde llega su misericordia y dónde empieza su justicia. Entonces hay que tener cuidado con este. Continúa el autor. Nada en el cristianismo es tan perjudicial a la gente como esta presunción diabólica. Porque, ¿cómo puede alguien decir con verdad que ama y honra a la Santísima Virgen mientras con sus pecados hiere, traspasa, crucifica y ultraja despiadadamente a Jesucristo, su Hijo? Si María se obligara a salvar por misericordia a esta clase de personas, estaría autorizando el pecado y ayudaría a crucificar a su Hijo. ¿Y esto quién osaría siquiera pensar, ¿no? Entonces, María tampoco respalda esta forma de actuar, ¿no? Porque sería traicionar a su hijo en beneficios de aquellos que su hijo mismo les ha entregado, ¿no? Entonces es un gran riesgo, ¿no? Es un gran riesgo actuar así, vivir una devoción exterior, mientras que en el interior vivo una vida de pecado, ¿no? Em, Más aún creyendo de que merezco, ¿no? Porque ahí está la presunción, el orgullo. Más aún pensando que merezco la salvación, cuando claramente mis pecados me condenan, ¿no? Incluso como dice Jesús en la Sagrada Escritura, no, no es Él quien juzga, sino ya la palabra que Él ha anunciado, ¿no? Entonces, si la palabra que Él ha anunciado nos condena, o sea, habiéndonos especificado cómo hemos de actuar, si actuamos de forma distinta, nos condena, entonces María no puede, digamos, salvarnos si nosotros mismos no queremos ser salvados, ¿no? Si no demostramos con nuestras obras, con nuestros actos, con nuestras intenciones, el deseo de ser salvados. Continúa el autor. Confieso que para ser verdadero devoto de la Santísima Virgen, no es absolutamente necesario que seas tan santo, que llegues a evitar todo pecado, aunque esto sería lo más deseable. Pero es preciso, al menos, noten bien lo que digo, mantenerte sinceramente resuelto a evitar por lo menos todo pecado mortal que ultraja tanto a la madre como al hijo, ¿no? Entonces, renunciar a una vida de pecado mortal, ¿no? El pecado mortal nos, nos gana el infierno, ¿no? O sea, por lo menos entendemos que esto es lo que enseña la Sagrada Escritura, Jesús y la Iglesia, ¿no? O sea, al final sí, claro, Dios es quien juzga, pero si Dios mismo ha establecido las reglas de juego, probablemente no se contradiga en principio. Entonces el pecado mortal nos lleva al infierno. O sea, si yo muero en pecado mortal, lo más probable es que vaya al infierno, ¿no? Nadie tiene certeza de ello en cuanto a que, claro, uno puede arrepentirse antes del momento de morir, etcétera, etcétera, pero no podríamos jugarnos la vida de esta forma, ¿no? No vamos a esperar a ver si es que es así. ¿No? Algo que también tenemos que tener en cuenta es que Jesús dice en las Sagradas Escrituras, ¿no? Que muchos irán, ¿no? Cuando, o sea, y lo dijo, digamos, hace 2000 años, ¿no? Cuando él estaba vivo en carne y hueso antes de la crucifixión, etcétera, ¿no? Eh, no vivo en su vida humana mortal, digamos, ¿no? Antes de ser resucitado. Eh, Él dice, ¿no? Que muchos o que unos tantos irán al infierno. Entonces, si él afirma de que habrán quienes vayan al infierno, eso quiere decir que de hecho hay gente que ha ido al infierno después de aquello que dijo Jesús. Entonces hay personas que realmente están en el infierno. Entonces hay que tomar en cuenta que esas personas que están ahí, yo también puedo formar parte de ellas, ¿no? Y es por eso que también evangelizamos para salvar almas, ¿no? Para que las almas no caigan al infierno. Y el infierno, bueno, es consecuencia del pecado mortal, sobre todo, ¿no? Al cielo entra aquel que renuncia también al pecado venial, ¿no? Y el pecado venial se purifica en el purgatorio. Punto número 2, violentarte para evitar el pecado, ¿no? Esto es básicamente tomar resoluciones de penitencia, ayuno, o hacer una especie de violencia del corazón para que cuando yo deseo algo pecaminoso que me aleja de Dios, elegir más bien lo que más me acerca a Dios y renunciar a lo que deseo, ¿no? O a lo que mi carne desea. Punto número 3, inscribirte en las cofradías, rezar los 5 o los 15 misterios del rosario u otras oraciones, ayunar los sábados, etc., ¿no? Entonces, punto número 3,
tener devociones exteriores, ¿no? O sea, las devociones exteriores también suman, pero como ya decíamos en la parte de los devotos exteriores, que son solo exteriores, no puedes tener solo devoción exterior porque eso significaría de que no hay una vivencia interior de la devoción, que es lo más importante, ¿no? Y de donde parte realmente todo. Continúa el autor con otro de los devotos, o de las falsas devociones, que serían los devotos inconstantes, ¿no? Un poco como muestra esta figura, los devotos perezosos. Em, Son aquellos que honran a María a intervalos y como a saltos. Ya fervorosos, ya tibios, en un momento parecen dispuestos a emprender todo por su servicio y poco después ya no son los mismos. Abrazan de momento todas las devociones a María y se inscriben en todas sus cofradías, pero luego no cumplen sus normas con fidelidad. Entonces, básicamente son aquellos, o a veces podemos nosotros también caer en esto, ¿no? Hay que tener cuidado, que es como un devoto sentimental, ¿no? O sea, que no toma resoluciones firmes, ¿no? Que se guía por un sentimentalismo. Entonces, un momento, sí, voy a darlo todo, Señor, toda mi vida. Y al siguiente momento pasa cualquier cosa pequeña y derrumba mi casa de paja, ¿no? Porque no me he cimentado sobre roca, ¿no? No he tomado una decisión firme de fe, no he estado dispuesto a morir, no he abrazado la gracia de Dios, ¿no? He tomado la vida de santidad como un juego, básicamente. Entonces, eso es una falsa devoción. Continúa el autor, más vale no recargarse con tantas oraciones y prácticas devotas y hacer menos, pero con amor y fidelidad a pesar del mundo, del demonio y de la carne. Entonces no se trata tanto de hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero sí de hacerlas bien, de hacerlas con fidelidad, de hacerlas con constancia y de hacerlas con amor, ¿no? O sea, de vivir la devoción, ¿no? No de hacer un rosario de paporreta, ¿no? Sí, de lo más rápido y sin pensar posible, como que ya, bueno, no sé, lo que me comprometo a hacer, lo hago, ¿no? Me pongo mis ojos en la meta y me dedico a hacer esto, ¿no? Cosas pequeñas, ¿no? Comienzo con cosas pequeñas, luego trato de coger cosas más grandes, voy midiendo también frente a la realidad que vivo, y las circunstancias de mi vida, ¿no? Si tengo hijos, si son pequeños, si estoy estudiando algo, si estoy trabajando, etcétera, etcétera. Pero igual, ¿no? Amor y fidelidad en nuestra devoción a Jesucristo y a Jesucristo por medio de la Santísima Virgen María. El siguiente punto, ¿no? Los devotos hipócritas. Hay todavía otros falsos devotos de la Santísima Virgen, los devotos hipócritas. Encubren sus pecados y costumbres pecaminosas bajo el manto de la Virgen a fin de pasar a los ojos de los demás por lo que no son. En realidad estos son parecidos a los devotos presuntuosos, pero en realidad son hasta peores, ¿no? ¿Por qué? Porque el devoto presuntuoso no es que esto lo haga mejor realmente, ¿no? Pero al menos tiene esta especie de conciencia que peca, pero al menos tiene la protección de María, ¿no? En cambio, estos simplemente, o sea, no es como que creen que la devoción de la protección de María es tan alta que pueden pecar, sino que simplemente pecan y frente a los hombres, ¿no? Frente a la humanidad, se muestran como devotos, ¿no? A pesar de que en alguna medida son conscientes de que en realidad no lo son, ¿no? De que no viven una devoción real, ¿no? Entonces eso los hace, de hecho, aún peores, probablemente. Luego están los devotos interesados. Son aquellos que solo acuden a la Santísima Virgen para ganar algún pleito, evitar un peligro, curar de una enfermedad o por necesidades semejantes sin las cuales no se acordarían de ella, ¿no? Son aquellos que buscan a la Virgen para que los saque un aprieto, ¿no? Para que los ayude con un bien temporal, con un bien económico, con un bien de salud, probablemente no con un bien espiritual, porque casi nadie que es un devoto interesado pide algo, pide bienes espirituales de santidad, por ejemplo, ¿no? Sino más bien es algo como lo que dice aquí, ¿no? O sea, una cura a una enfermedad o salir de un problema económico, algo urgente, ¿no? Y acuden a esta devoción mariana y de ahí se olvidan de Dios, se olvidan de la Virgen y siguen con su vida como si Dios fuese una especie de genio de la lámpara, ¿no? Que a quien se acude solo para cumplir deseos
y para autocomplacernos. Entonces, evidentemente, eso es una devoción falsa y desordenada. Y luego, bueno, el autor cierra con una especie de conclusión o un resumen sobre las devociones, ¿no? Y menciona así, ¿no? Los devotos críticos son los que creen, los que no creen en nada, pero todos lo critican, ¿no? En esencia, piensan que ya saben todo y critican todo o gran parte de aquello que se refiere a la devoción a la Santísima Virgen porque consideran de que ellos ya saben qué cosa es la devoción a Jesucristo y entonces eso que ellos conocen es lo que se debe vivir. Y punto. Luego están los escrupulosos, ¿no? Temen ser demasiado devotos a la Santísima Virgen por respeto a Jesucristo, ¿no? Es una tentación del demonio de, de que al dar primacía a Cristo se le da más primacía que cuando se le da a la Virgen, ¿no? A su madre. Y hemos dicho que esto no es del todo así, ¿no? Devotos exteriores hacen consistir toda su devoción en prácticas exteriores, ¿no? Cosa que tampoco es real, porque la devoción sobre todo parte del interior, ¿no? Es un cambio del corazón. Devotos presuntuosos, bajo una falsa devoción a María, viven en pecado, porque creen que María los protege y por eso pueden seguir viviendo en pecado. Los inconstantes que abandonan ante la menor tentación, ante la menor tentación se derrumba todo y dejan de vivir rectamente su devoción. Hipócritas que se hacen pasar por santos, ¿no? Bueno, eso es un gran resumen de lo que trata de decir esa devoción. Y los interesados que solo recurren a María para librarse de males corporales o alcanzar bienes de este mundo. Entonces, bueno, ya hemos visto aquí todas las devociones falsas, ¿no? Eso es todo lo que no debemos hacer, básicamente, ¿no? Todo lo que no debemos de hacer, de vivir. Y en la siguiente reflexión, ¿no? Que es lo que ya continúa dentro del libro, estaremos viendo la verdadera devoción, ¿no? Hasta comenzaremos a ver cómo es la verdadera devoción, que de hecho ya hemos visto como pinceladas a lo largo del libro, pero que ya ahora vamos a entrar como que de lleno, ¿no? Ahora el autor se dedica concretamente a este tema. Así que nada, muchas gracias por habernos acompañado hoy y los esperamos el día de mañana. Cuídense mucho, mucho amor, mucha fidelidad y constancia frente a Jesucristo y a la Santísima Virgen María. Cuídense.